Hola, estamos en el curso EH 2310 que se llama Camino a la Extinción, pero es una pregunta, no es una afirmación, aun cuando pareciera que sí estamos muy bien encaminados, pero me parece como un poco torpe aceptar eso como una respuesta válida. Así que la idea del curso es tratar de entender el problema y sobre todo activarnos para pasar a ser actores y actrices principales de esta hazaña épica. Seguimos en la unidad temática 2. Estamos hablando acerca de acuerdos planetarios y cosas varias. En el video anterior les presenté qué es lo que era el Acuerdo de París, cómo, cómo terminaba, ¿ya? O qué es lo que se acordó en el Acuerdo de París. Y ahora van a ser dos videos para poder entender qué es lo que significa el punto uno y un tercer video que habla de qué es lo que significa en términos de adaptación. Y después un último video para esta unidad temática. Vamos a estar hablando de los NDC, que es una herramienta muy importante que existe en el Acuerdo de París. ¿Ya? Entonces, este video habla de qué es lo que significa mantener la temperatura en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius. Esta es la parte uno. Va a haber en la parte 2 el video subsiguiente. Y esto acá se pone en el marco de que yo les mencionaba que el año 2015, en diciembre del 2015, se firmó el Acuerdo de París, el COP 21, que fue en París, en Francia. Y el primer punto del artículo 2 del Acuerdo de París habla dice mantener el aumento de la temperatura media mundial en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados Celsius de respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reducía considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar hablando ahora? Es qué es lo que significa ese valor de muy por debajo de los niveles preindustriales. Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo podemos aterrizar esta cosa con algo distinto a tener un termómetro y decir, ah, nos pasamos los 2 grados Celsius? ¿Ya? Em, Antes de eso, una pequeña definición en el contexto del Acuerdo de París está el IPCC, ¿ya? O sea, de la Convención Marco para el Cambio Climático de la Nación Unida. ¿Ya? Está el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que se creó en el 98, ¿ya? Funciona bajo el alero de la ONU, donde pertenecen 195 partes. Este es un grupo, un panel científico, ¿ya? Que lo que hace es emitir informes recurrentemente, ¿ya? Estos informes no generan conocimiento, no es que haya artículos científicos asociados a los informes, sino que son informes de síntesis, donde se hace un análisis de cuál es el desarrollo científico, qué es lo nuevo que se conoce desde el punto de vista de cambio climático, en este caso de acá, que ha sido publicado en revistas científicas, libros y una serie de otras cosas, se sintetiza y se presenta de una manera tal que sea entendible de alguna manera por el público en general, y también se genera un libro, un pequeño capítulo que se conoce como resumen para tomadores de decisiones, ¿ya? Que pasa por un filtro político, digámoslo así. O sea, hay un documento científico que se pasa por una cierta validación por ser políticas. Y en esa validación, bueno, como ustedes verán, sospecharán, es una validación política donde hay muchas verdades que a lo mejor son medio incómodas, entonces se suavizan un poco, se dora la pildorita, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? El IPCC, hasta la fecha, ha generado 6 informes. El primero fue en 1990, el último comenzó a ser publicado en 2022. También tiene un informe especial para los 1,5 grados Celsius que aparecen en el Acuerdo de París. Ahí está, la temperatura 1,5 grados Celsius aparece, y lo primero que salió es necesitamos saber qué es lo que significa este 1,5, y ahí aparece este informe del 1,5. El IPCC se estructura con 3 grupos de trabajo: el grupo de trabajo uno, 2 y 3. El grupo de trabajo uno habla principalmente de lo que es la base física, ¿ya? De todas estas relaciones que existen entre CO2 con temperatura, con clima, etcétera, ¿ya? El grupo 2 habla de todo lo que son los impactos, adaptación y vulnerabilidad asociada a el aumento de la temperatura. Y el grupo 3 habla de mitigación del cambio climático, ¿ya? Em, Y como les decía, son grupos internacionales, científicos, que escriben un informe, aun cuando existe un capítulo para tomadores de decisiones que pasa por un filtro político, que lo pueden leer. Estos resúmenes para tomadores de decisiones lo pueden leer, porque eso es una buena idea de qué es lo que está pasando en términos de cuáles son las cosas que efectivamente estamos de acuerdo, ¿ya? Estamos de acuerdo tanto a nivel científico como también a nivel político entre las 195 partes.
Bueno, y una de las primeras cosas que si entramos al muy por debajo de los 2 grados Celsius, 2 grados Celsius respecto de qué es lo que estamos hablando. Porque efectivamente, si es que se ven registros de cómo ha variado la temperatura de la Tierra, se tienen algunos registros. Aquí está una fuente de Wikipedia, en el eje X se tienen algunos registros no sé, pues hace unos 500 millones de años atrás se tenía una temperatura del orden de 14 grados Celsius por sobre la temperatura que tenemos acá. Entonces ahí viene, aparece eh, cuál es el problema con 1,5 si hemos llegado hasta 14. Bueno, sí, es una pregunta válida, salvo por el detalle que los humanos llegamos acá a la Tierra solamente en el último tiempo. Nosotros no existíamos con esa temperatura de 14 grados Celsius. Y mucho menos existía la civilización que tenemos ahora, no está acostumbrada, no existía para estos 14 grados Celsius. Y la otra cosa es que los cambios en los cuales ocurrían los cambios de la velocidad a la cual ocurrían los cambios de temperatura son súper lentos. O sea, hubo una temperatura de 14 grados Celsius respecto del valor actual, después bajó a 4, pero en 50 millones de años. 50 millones de años. En cambio, ahora estamos con problemas de aumento de la temperatura en 10 años, 20 años. ¿Ya? La velocidad a la cual ocurren los cambios de la temperatura, esa es la clave, considerando que la civilización actual, tal cual como la conocemos ahora, se generó en unas condiciones climáticas que han permanecido estables en el último tiempo. Entonces la temperatura ha hecho varias cosas, eso es absolutamente verdad. Después aparecieron los dinosaurios, por aquí se extinguió, aquí está el meteorito de los dinosaurios, se extinguió, hubo un pequeño aumento de la temperatura, de ahí ha ido bajando, bajando, bajando. Hace sí, 10 millones de años se tenía una temperatura del orden de entre 3 y 4 grados Celsius respecto a lo que tenemos ahora, que sería el cero. Después ha ido bajando, 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 bajando. Por acá, entre 2 millones de años apareció el género Homo acá en la Tierra, ¿ya? Donde el género Homo, en la especie en la clasificación de Linneo, tiene varias especies. Muchas de esas especies ya están extintas, salvo una, ¿ya? Que sería el Homo sapiens nosotros, pero ahí aparece el Neandertal, el Erectus y una serie de otras cosas que habitaron la Tierra, diferentes partes de la Tierra, hace unos 300.000 años aparece el Homo sapiens, la especie en particular, Homo sapiens, acá en la Tierra, que durante un par de miles de años cohabitamos con otra especie de humanos, ¿ya? Pero que después se extinguieron, ya no está muy claro si es que se extinguieron o la extinguimos nosotros como especie, pero el hecho es que nosotros como humanos hace unos 50.000 años quedamos solitos acá como humanos, ¿ya? Nuestra especie, el Homo sapiens, quedó solita acá en la Tierra en un periodo de cazadores, recolectores, etcétera. Y lo que se ve es que en el último tiempo, ahora estamos entrando a los 20.000 años, ¿ya? En los últimos 20.000 años comenzó a aumentar la temperatura y hace unos 10, 12.000 años la temperatura de la Tierra quedó estabilizada, en lo que se conoce como la era del Holoceno, ¿ya? Quedó estabilizada. Y este aumento y esta estabilización de la temperatura además coincide con la aparición de las primeras civilizaciones, por todo lo que es la transición desde el cazadores recolectores a lo que son la agricultura, la revolución agrícola, ¿ya? Y esa revolución agrícola es la que permitió la generación de alimentos en grandes, grandes cantidades y el establecimiento de ciudades y todo lo que tenemos ahora, ¿ya? Todo eso es gracias a que la temperatura de la Tierra quedó estable, ¿ya? Durante todo este periodo el Holoceno. Y ahora los últimos puntitos de acá serían todo lo que serían los aumentos de la Tierra, que es lo que de la temperatura de la Tierra que nos está complicando ahora, el aumento del calentamiento global. Entonces tenemos que, si bien la temperatura de la Tierra ha variado 10, 20, 14 grados Celsius respecto en cambios de la temperatura, esos cambios de la temperatura ocurrieron en 50 millones de años, pero nosotros tenemos problemas aquí donde la temperatura está aumentando en 50 años. ¿Ya? Puede haber un aumento de la temperatura de 1 grado Celsius respecto a 50 años. Y ese aumento de 50 años es absolutamente desproporcionado con este hecho de que la temperatura permaneció eh, constante durante toda esta última era geológica, llamada el Holoceno, que es donde se generaron las condiciones para la agricultura y la aparición de la civilización, y nosotros, la civilización actual, nosotros depende de ese clima, ¿ya? Que es el que está cambiando. Em, Hay uno del último informe del IPCC, el sexto informe del IPCC, hace un ejercicio que es bastante interesante. Aquí muestra lo que es la temperatura de la Tierra, lo que se ha medido
la temperatura de la Tierra, todo lo que ha sido observado, ¿ya? Y se ve esta forma de palo de esquí, donde desde 2000 años atrás, estamos hablando de Jesús, ¿ya? La temperatura era un poquito mayor a la que teníamos ahora, de ahí comenzó a bajar durante lo que es la Edad Media, y después en el último tiempo, desde 1850 en adelante, se ha visto un aumento sostenido de la temperatura, y ahora estamos, como yo les decía, en el año 2024, ya estamos llegando a 1,2 grados Celsius por acá arriba, ¿ya? Y este registro, esas son mediciones, este registro de la temperatura, si es que se hizo un análisis en términos de qué es lo que pasaría con los modelos climáticos, qué es lo que pasaría con la temperatura de la Tierra, si es que consideramos, por ejemplo, todos los forzantes climáticos, y aquí estamos hablando de forzantes climáticos, los volcanes, sol, todas las cosas que naturalmente afectan el clima, y la concentración de gases de efecto invernadero, y se hicieron también varios cálculos, estos son resultados de modelos, donde además, por sobre estos factores naturales, le agregaron la acción humana, ¿ya? Y se ve que la diferencia es radical, ¿ya? Sin acción humana, que sería toda esta zona de color verde, no sé cómo llamarlo, pero teniendo los volcanes y todas las otras cosas, la temperatura seguiría más o menos en los ceros, ¿ya? Seguiría en la temperatura de los océanos. Pero una vez que agregamos la componente humana, se ve un aumento sostenido de la temperatura de la Tierra. Entonces, este tipo de análisis son los que permitieron llevar a la conclusión que está escrito en el IPCC, en uno de estos tomadores de estos resúmenes de tomadores de decisiones, está escrito que el aumento de la temperatura se debe de manera inequívoca a la acción humana. Inequívoca, no hay duda respecto a eso, ¿ya? No hay ninguna duda de que se debe exclusivamente a la acción humana. Eh, y bueno, ¿y qué es lo que ya, nosotros somos? ¿Ya? Ya, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo más cercano que aparece para poder entender cómo es esta relación entre la acción humana y el aumento de la temperatura es esta figura que fue publicada, el primer análisis yo lo conozco desde 2014, donde mostró que existe una relación lineal, una recta, ¿va? Entre lo que es el aumento de la temperatura de promedio de la Tierra respecto de la temperatura promedio que había entre 1861 y 1880. Ese es el periodo preindustrial que aparece. Estamos hablando de Arturo Prat, ¿ya? Ha habido todo lo que aumenta la temperatura promedio de la Tierra respecto de la temperatura que había en esa época es lineal con lo que son las emisiones acumuladas antropogénicas de CO2 desde 1870 a la fecha, ¿ya? ¿Qué es lo que son emisiones antropogénicas? Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí yo me quiero detener en emisiones acumuladas, ¿ya? ¿Qué es lo que significa que sean acumuladas? Que todo lo que nosotros hagamos se está emitiendo y esas emisiones se acumulan. Y por lo tanto, en la medida que hacemos cosas que emiten que tengan emisiones antropogénicas de CO2, que se emitan, esas emisiones se van a ir acumulando y como resultado va a ir aumentando la temperatura de la Tierra. Así de simple. Emitimos, se acumula, aumenta la temperatura. Dejamos de emitir, se deja de acumular, deja de aumentar la temperatura. No significa que baje la temperatura, sino que deja de aumentar la temperatura, ¿ya? Y ahí el punto está en dejar de acumular, ¿ya? ¿Y cómo uno deja de acumular? Emitiendo cero. Eso puede ser una cosa, o bien generando mecanismos donde todo lo que se emita se captura, ¿ya? Y ahí aparece el concepto de la neutralidad de emisiones, ¿ya? Llegar a un cero, un balance entre lo que son las emisiones con los mecanismos de captura que se tienen que generar para poder capturar parte de estas emisiones, y eso también junto con una reducción importante de lo que son las emisiones provenientes de tal. Pero como les decía, el juego es simple: se emite, se acumula, aumenta la temperatura, se emite, se acumula, aumenta la temperatura. Lo más que podemos apostar es evitar de que siga aumentando la temperatura. No que baje. Difícilmente, en mi vida, imposible. Yo diría que es casi imposible que volvamos a la temperatura de la Tierra que había, por ejemplo, cuando yo nací. Eso no va a ser. En el mejor de los casos, la temperatura va a dejar de aumentar durante mi vida, ¿ya? No va a volver a lo que había cuando yo nací, sino que va a dejar de aumentar.
Aquí aparece también el concepto de presupuesto remanente de carbono, donde dice hay varias temperaturas que se acordaron. Hoy día estamos en 1,2 grados Celsius, por lo tanto había una masa total que se omitía que está entre los 1000 y los 2000 gigatoneladas de CO2, 1870. Y si queremos estabilizar la temperatura en 2 grados Celsius, bueno, se requiere una masa total de orden de 3000 gigatoneladas. Por lo tanto, la diferencia entre que hay entre lo que se ha emitido hoy día y lo que la emisión acumulada asociada a el nivel de temperatura que queremos fijar, eso es lo que se conoce como presupuesto remanente de carbono, que, digamos así, es como la torta que nos tenemos que repartir de alguna forma, ¿ya? Eh, si queremos estabilizar la temperatura en 2, bueno, nos quedan 1500, no, 1500, 1200 gigatoneladas de CO2. Si queremos estabilizar la temperatura en 1,5, nos quedan 200 gigatoneladas de CO2, que es un número chiquitito, muy chiquitito, ¿ya? Si eventualmente alguien dice, ya, pero estabilicemos la temperatura en 3, bueno, queda una brutalidad por todavía seguir emitiendo, pero ojo que una temperatura de 3 tiene asociado mayores riesgos. eh, y ahí hay un tema que podemos aceptar 3, pero las condiciones climáticas para 3 grados Celsius son muy hostiles, muy distintas a las que tenemos ahora. ¿Ya? El Acuerdo de París dice 1,5 y ahí nos quedan 200 y poco, ¿ya? Gigatoneladas de CO2. Y cuando estamos hablando de qué es lo que significan con emisiones antropogénicas, que era la palabrita acá, acumulada antropogénica de CO2, esto acá es CO2, es el compuesto CO2, que tiene un átomo de carbono más dos de oxígeno. Ese nomás, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de emisiones antropogénicas de CO2, estamos hablando de emisiones asociadas a la quema de carbón mineral que se ocupaba inicialmente para transporte, ahora se ocupa en gran medida principalmente para lo que es la producción de electricidad, quema de petróleo, ¿ya? Que se comenzó a ocupar con fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y hoy día se ocupa para todo lo que es transporte, autos, aviones, etcétera, barcos y en menor medida lo que es la producción de electricidad. El gas natural, que está asociado generalmente a lo que son yacimientos de petróleo, que se ocupa para producción de electricidad en centrales a gas, eh, cocina en la casa, hay un otro de cosas chicas donde aparece el cemento, la producción de cemento. El cemento también es un recurso natural. Y el último gran bloque son lo que son las emisiones asociadas a cambios de uso del suelo, que son emisiones por el momento, ¿ya? Pero ese por el momento es algo que se puede cambiar. Eventualmente nosotros podemos hacer de que dejen de ser emisiones los cambios de uso del suelo, sino que pasen a ser capturas de CO2, pensando en reverdecer la tierra y hacer que estos árboles crezcan de nuevo. Y en toda la Tierra, ¿ya? Eh, y como les decía, un recordatorio, nosotros tenemos ciclo biogeoquímico del carbono dando vuelta por acá. Eso depende de que reciclaje de este compuesto carbono, donde aparece la fotosíntesis, la cadena trófica y finalmente cuando nos morimos o vamos al baño y ahí se cierra, degrada la materia orgánica y ahí se libera nuevamente ese CO2. Lo que estamos haciendo con los combustibles fósiles es inyectar enormes masas de CO2 que estaban inyectadas, estaban enterradas bajo tierra 20 hace 2000 millones de años, está enterrada bajo tierra, lo estamos quemando y ahora estamos liberando enormes cantidades de CO2 a la atmósfera que se termina acumulando en la atmósfera, ¿ya? Como basura. Así que eso sería. El próximo video vamos a ver qué es lo que hay que hacer más o menos para poder estabilizar la temperatura en 2 grados Celsius, ¿ya? Aun cuando ya sabemos que tenemos que pensar en cero, ¿ya? Cero emisiones. Ese es el concepto de la neutralidad. Nos vemos.